Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien y avanzando como pueden en este momento de cuarentena con sus estudios. Nosotros en esta clase vamos a seguir avanzando con respecto a los contenidos de literatura española. Veníamos trabajando con la unidad 1 y con la unidad 2, que tiene que ver con un recuento de la historia inicial de España, y habíamos comenzado con el género épico, particularmente con el Cantar de Mio Cid. Estuvimos viendo algunas características de estas obras épicas que tienen un origen oral y que parte de esas marcas de la oralidad permanecen en la escritura. También habíamos visto algunas características de la Edad Media, entre las cuales habíamos resaltado la figura del caballero medieval. Y sobre esto vamos a profundizar hoy, pero ya no vamos a tomar o tener en cuenta el Cantar de Mio Cid con algunas referencias, pero vamos a trabajar con una novela de caballería que es El Amadís de Gaula. Esta novela tiene la característica propia de todas las obras medievales hasta el siglo XIII, de que su autoría es anónima. Aunque claramente sabemos ya que, por más que fuese anónimo, la persona que estuvo detrás de esta producción tendría que haber tenido algunos estudios. Por lo tanto, considerando la época, es probable que hayan sido poetas de las cortes o clérigos o estudiantes. Recordemos también que en la Edad Media comienzan las universidades, es decir, que hay cierta clase social que puede acceder a los estudios. Bien, vamos a ver algunas de las características que habíamos visto de los caballeros medievales y vamos a ejemplificarlas con algunas cuestiones del Amadís de Gaula. Bien, ¿qué habíamos dicho? Los caballeros, todos los caballeros, tienen un linaje importante. Es decir, nunca un caballero va a ser un campesino o un pueblerino. Sin dudas, también los campesinos y los pueblerinos, llegando el momento de las guerras, actuaban en las mismas, peleaban, no estaban en los cargos de mayor relevancia, por lo tanto no llegaban a ser considerados caballeros. Sí podían aspirar quizá a ser escuderos del caballero, que sería algo así como el ayudante principal de algún caballero. Entonces, la cuestión del linaje tiene que ver con ser descendientes de nobles o nobles, y en el caso del Amadís de Gaula particularmente, él es hijo de reyes y de un rey y de una princesa. Pero aquí tenemos la cuestión de que su linaje no es reconocido al inicio de la obra. Es decir, la historia del Amadís es muy interesante porque el propio personaje desconoce su linaje y las personas que de alguna manera empiezan a tener contacto con él también desconocen ese linaje, pero de todas formas él fue criado por una familia noble, es decir, que él tenía, por más que haya sido hijo de un rey y de una princesa, es decir, por sangre él tenía la posibilidad de ser no solo un caballero, por su familia adoptiva tenían la posibilidad de ser un gran caballero porque también era una familia noble. Lo interesante es que él se cría junto al hijo de este matrimonio que lo adopta porque a la mejor manera bíblica lo encuentran en una canasta. Y este hijo de su familia adoptiva pasa a ser su mano derecha, su ayudante principal, y sin él no va a ningún lado. Bueno, la otra cuestión tiene que ver con el terruño. El terruño, es decir, la tierra de donde proviene, es muy importante
y es la que le va a dar un sentido también a su lucha y a su pertenencia. Por eso tenemos que el Amadís es de Gaula, que es el lugar de donde él proviene. Tiene que ver con un origen compartido. ¿Sí? Tener en su propio nombre la referencia a su tierra también hace a la propaganda de su acción en relación con su pueblo. Como bien ustedes leyeron, todo caballero llegaba a esa función después de haberse formado, después de haber estudiado las técnicas de batalla, haber tenido una ceremonia y haber logrado acceder a esta profesión, por llamarlo de alguna manera, a la cual podían aspirar muchos, pero no todos podían llegar. ¿Cuál es una parte importantísima de esta formación? El entrenamiento. Bien, ¿qué pasa con el entrenamiento? Comenzaba a muy temprana edad, es decir, desde adolescentes, 12, 13 años aproximadamente, ya empezaban a entrenarse para ser caballero. Y por ello, cada aspirante a caballero tenía un maestro, una guía, que era otro caballero, claramente. Pero también ese entrenamiento incorporaba cuestiones en cuanto a lo religioso, es decir, que también tenían un acompañamiento por algún sacerdote o por algún clérigo, o en los casos de algunas novelas tenían a sabios o ermitaños que estaban promoviendo toda esta otra educación más social de los caballeros. Esto se relaciona con la búsqueda de un modelo. Todo caballero tiene un modelo a seguir. ¿Cuál es el gran modelo de la época medieval? Carlomagno, el gran emperador. Carlomagno y sus historias que han llegado a todo lo que sería Europa en ese momento, a través de narraciones y de historias escritas también, es el modelo al cual aspiran todos los caballeros, pero también el modelo literario. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros leamos las obras, nos vamos a dar cuenta que no es necesariamente que un caballero se inspira personalmente en otro caballero, sino a través de lo que lee. Entonces este modelo siempre es más un modelo literario que un modelo real. Veamos, en el caso del Amadís de Gaula, cuando su hermano Galaor, es un hermano que él no conoce todavía hasta ese momento, o no sabe que es su hermano, es un joven que también de manera muy fantástica, podríamos decir, es criado, es raptado por un monstruo y después es criado por un ermitaño, y dice así en el capítulo 12: el ermitaño criaba a Galaor, que a los 18 años era fuerte y valiente. Es decir, aquí se da cuenta de que venía entrenándose de alguna manera, aunque no estaba claro para qué. Leía siempre los libros que le daba el buen hombre sobre los hechos antiguos de los caballeros, y quería ser caballero él también, pero no sabía si podía hacerlo. Entonces, ahí vemos que el modelo al que aspiraba es un modelo literario, un modelo que el aspirante a caballero se entera por libros. Esto también da cuenta de todo el linaje, ¿no? Porque no cualquiera podía acceder a los libros y leer. Entonces, una vez que se da la formación, es decir, el entrenamiento, hay un modelo a seguir y una aspiración, vamos a ver la parte de cuando el caballero es armado caballero, y esto se da con una ceremonia que necesita, en el caso de que hubiese una dama a la cual el aspirante caballero ya está decidido a servir,
necesita el visto bueno de la dama para hacerlo. Y en la ceremonia también tenemos la presencia de un padrino. El padrino siempre es otro caballero, por lo general muy reconocido, y es quien va a dar el visto bueno a ver si este joven puede ser caballero o no, pero siempre con la aprobación previa de la dama. Veamos el momento en que Amadís, que hasta ahora se llama, al principio se llama Doncel del Mar, es decir, todavía no tiene su nombre como caballero, cuando él decide hacerse caballero, se da este diálogo que les voy a leer con su dama, que es Oriana, ¿sí? Dice: el doncel del mar miraba al rey Perión y deseaba que le armase caballero. Vio a la reina muy triste por las desventuras de su hermana y dirigiéndose a Oriana e hincando las rodillas en el suelo, le dijo: si me otorgáis, yo seré caballero e iré en ayuda de la hermana de la reina. Y si no os lo otorgase, respondió Oriana con gran sobresalto, no iría, porque mi corazón, sin vuestro favor, no podría sostenerse en ningún peligro. Ella sonrió y le dijo: si así os he ganado, quiero que seáis mi caballero y ayudéis a la hermana de la reina. Entonces ahí automáticamente se procede a la ceremonia, que bien sabemos era un proceso que requería también una instancia previa de confesión, de escuchar misa, de hacer toda esta cuestión del ritual católico, pero acá pasamos directamente a la acción y dice así: el rey miró al doncel y quedó maravillado de su hermosura. Se dirigió a él y le preguntó: ¿queréis recibir orden de caballería? Quiero, dijo él, en el nombre de Dios, y él mande que seáis afortunado en honra como lo sois en hermosura. Y calzándole la espuela derecha, le dijo: ahora sois caballero. Tomó la espada y se la dio. El doncel la ciñó muy apuestamente. El rey le dijo: este acto de armaros caballero quisiera haberlo hecho con más honra. Espero que vuestra fama será tal que dará testimonio de la grandeza de vuestro linaje. Es decir, toda la cuestión de la ceremonia es muy importante y requiere de una preparación previa que en esta situación no es posible porque hay una situación de peligro urgente que necesita ser resuelta, y por eso el rey se siente un poco triste por no poder hacer toda la ceremonia como era tradicionalmente. Bien, entonces, esto nos lleva al otro punto. Hacerse caballero es por un propósito. En este caso de Amadís, él quiere ayudar a la hermana de la reina que está en una situación de indefensión por un ejército que ha invadido sus tierras. Entonces siempre hay un propósito que lo excede lo personal. Pero también, dentro de este propósito, tenemos el propósito de la honra, ¿sí? De ganar un prestigio frente a la sociedad. La cuestión de la religiosidad, que ya señalamos, es parte incluso del proceso de convertirse, de formarse como un caballero, pero tiene que ser un baluarte presente en todo momento en el accionar del caballero. Lo mismo que otros valores, ¿sí? Como la honradez, la solidaridad, y principalmente en las novelas de caballería, la cuestión de estar atenta a la necesidad de la doncella, ¿sí? En ese sentido, de ahí proviene toda esta idea actual de ser caballeroso, de ser un caballero,
porque desde las novelas de caballería, el caballero, por más que estuviese yendo hacia una misión de guerra, si ve a una doncella que está en peligro, hace a un lado su primer objetivo y va a ayudarla a ella en una primera instancia, porque eso es lo más urgente, lo más inmediato y es un deber de todo caballero. Entonces, en este punto aparecen las pruebas. Las pruebas, ¿sí? En este momento de las pruebas es donde aparece lo fantástico. Lo fantástico que tiene que ver con un montón de cuestiones. No solamente lo fantástico puede ser con que aparezcan ciertos monstruos o ciertos seres sobrenaturales, es decir, lo sobrenatural. Y en este punto es importantísima la figura de los hechiceros y las hechiceras, sino que también toda la trama de las novelas de caballería van a ser influidas por cuestiones relacionadas con los presagios, que ya vimos en el Miocid también, que la cultura española tiene un marcado sesgo de las creencias populares, aquí también aparecen. Y por otro lado, la cuestión de que toda la trama se va armando de tal manera que no podría resultar más, extraño por un lado y al mismo tiempo tan bien armado. Por ejemplo, para que quede un poquito claro, Amadís, que ya les dije, es hijo de un rey y de una princesa, este rey desconoce que ha tenido un hijo con la princesa, pero lo más interesante es que ni los padres de la princesa saben que ella ha tenido un hijo. Entonces ahí vemos un montón de cuestiones internas del manejo de los reyes y de la nobleza con respecto a la asiduidad en que se veían, con respecto a los permisos que se les daban a las jóvenes, y esta cuestión de que la princesa, por miedo, por no saber qué hacer, era muy joven, no cría a ese hijo, lo manda, así como a Moisés, una sirvienta lo pone en una canasta y lo manda al mar. Por eso se llama al principio doncel del mar, porque en el mar lo encuentran en una canasta. Y a partir de todo esto, lo más curioso es que, por eso vemos lo fantástico, si bien están en otro lugar, este rey nunca se entera de que él fue padre, y años después se casa con la princesa y tienen otros hijos, por eso después Galaores, el hermano de Amadís, lo interesante es que el mismo rey que es su padre es quien arma caballero a Amadís sin saber que es su padre. Es decir, todo se va armando de una manera un poco, a veces hasta forzada, pero estos personajes van como teniendo destinos que en algún punto se van a unir. Cualquier semejanza con las telenovelas actuales, busquen sus orígenes en la Edad Media en las novelas de caballería.